¿Verdad, amigas y amigos? Todos dicen que el amor es uno de los sentimientos humanos más fuertes. Pero, ¿puede el amor ser impedido por ancestrales resillas familiares? La escena de hoy nos transportará al siglo XIV en Italia en una reseña de la película cuya protagonista es la gran actriz argentino-británica Olivia Hussey, de reciente fallecimiento en estos días, y es un film donde se podría decir que esta niña se hizo propietaria de la pantalla. Esta es una película para las apasionadas y para los entusiastas del género romántico, envuelto en luchas y duelos con espadas, y en donde veremos el estilo de vida del Renacimiento italiano. Hola amantes del séptimo arte, un gusto estar con ustedes el día de hoy. En esta entrega repasaremos Romeo y Julieta en la serie correspondiente a grandes romances clásicos y estrenada el 8 de octubre de 1968 con la asistencia de la reina y los príncipes de Inglaterra. Antes que nada, ya vamos por los 34 suscriptores. No lo puedo creer, pero de mi incredulidad me parece fantástica. Gracias a todos y a todas, y espero seguir grabando escenas del mejor cine para ustedes. El argumento fue basado en una obra de teatro de Shakespeare del siglo XVI, y el director había pensado realizar una película modesta para la televisión. Pero al enterarse que Zeffirelli estaba involucrado, la Paramount solicitó incluirse en el proyecto y aumentó el presupuesto para realizar un largometraje. El argumento se basa en la obra de Shakespeare del mismo nombre y estrenada en 1589, donde en Verona, una ciudad de Italia, existe una rivalidad ancestral y eterna entre dos familias de rancio abolengo, los Montescos y los Capuletos. What? Art thou drawn among these heartless hinds? Turn thee, Benvolio. Look upon thy death. I do but keep the peace. Put up thy sword, or manage it to part these men with me. What? Drawn and talk of peace? I hate the word, as I hate hell, all Montagues, and thee. Have it thee, coward! Capulet! Las circunstancias de la vida hacen que dos miembros muy jóvenes de ambas familias se conozcan y nazca el amor entre ellos. Esta versión para la pantalla grande de Romeo y Julieta se destacó por su autenticidad, su sensibilidad hacia los personajes y su impacto visual, siendo una de las adaptaciones más queridas de la obra de Shakespeare, apreciada tanto por su fidelidad como por su innovación artística. Además, estoy enterado de que existen un sinfín de remakes, dos de los cuales citaremos más adelante. La producción estuvo a cargo de John Bradburn, Richard Goodwin y Anthony Harlock. Ahora hablamos un poco de John Bradburn. Este aristócrata inglés había nacido en Londres en 1924 y se dedicó a la producción para cine y televisión. Produjo Otelo en 1962 y Undan al Bismarck en 1965, películas que considero ambas buenas y dignas de verse, pero no tuvieron la calidad de Romeo y Julieta. Faltaba en sus trabajos la aportación de un genio de la dirección cinematográfica como lo fue Franco Zeffirelli. La dirección estuvo a cargo de Gianfranco Corsi Zeffirelli, nacido en Florencia en 1923. Por lo tanto, tenía 45 años. Fue partisano durante la Segunda Guerra Mundial, estudió arte y arquitectura en la Universidad de Florencia y en cine. En sus primeros años trabajó como asistente de dirección de grandes directores como Luchino Visconti, Vittorio De Sica y Roberto Rossellini. Antes de estas películas ya había filmado La Bohème en 1965 y la icónica Fierecilla Domada en 1966, una comedia romántica al que dirigió a dos grandes del cine británico como eran Elizabeth Taylor y Richard Burton.
Fue nominado al premio Oscar al mejor director por su trabajo en esta película y durante su vida profesional obtuvo varios Emmy, 2 BAFTA, varios Davids, etcétera, etcétera, etcétera. Zeffirelli tenía una forma especial de dirigir. Algunas veces demostraba físicamente cómo quería que los actores interpretaran las escenas y en otras los dejaba totalmente libres, dejando que los mismos saquen a relucir sus sentimientos, asegurando así que las emociones sean más auténticas. Se dice que antes de filmar esta película, Franco se había reunido con sus 2 jóvenes actores y sabiendo que tenía una gran película entre manos, se habían encerrado en una villa de Roma a estudiar el guión una y otra vez hasta que llegaron a comprender todos los sentimientos y motivaciones que muchas veces deben ser leídos entre líneas. Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more, or shall I speak of this? 'Tis but thy name that is my enemy. La música estuvo a cargo de Nino Rota, que había nacido en Milán en 1911, tenía 57 años y desde muy joven se destacó como un compositor. Llegados a los años 50, compuso la música para La Strada de 1954 de Federico Fellini, Guerra y Paz en 1956 de Kim Vidor, La Dolce Vita en 1959 de Federico Fellini, 8 y medio 1963 de Federico Fellini, Rocco y sus hermanos en el 69 de Luchino Visconti. Otro dato importante: posteriormente, en 1972, compuso los temas de amor de las 2 primeras películas del Padrino de Francis Ford Coppola, un verdadero superdotado de la música para cine. El tema de amor de la película A Time for Us, o sea, Un tiempo para nosotros, combinó romance y tragedia y se hizo tan popular que hasta nuestros días es considerado como una de las canciones más románticas de la historia del cine, incrementando seguramente los latidos de los corazones de muchos enamorados, una verdadera maravilla. Rota incorporó elementos musicales que evocaban la época renacentista, el uso de instrumentos antiguos y modos armónicos típicos del periodo, acompañando muy bien las escenas tanto de amor como de violencia. El guion estuvo a cargo de Franco Bruzzati, Masolino D'Amico y Franco Zeffirelli. Hablemos un poco de Franco Bruzzati. Había nacido en Milán en 1922, tenía 46 años y para los años en que se filmó la película ya había participado en numerosas películas, de las cuales podemos citar a modo de ejemplo: La hija del corsario negro, 1953, Vidas peligrosas, en 1962, y El desorden, en 1962, con Susan Strasberg, Kurt Jürgens y Antonella Luandi. Películas entretenidas, pero que no llamaron precisamente la atención. Tengan paciencia con los diálogos y préstenle mucha atención. Acuérdense que el guión estuvo basado en una obra del teatro de Shakespeare, y este tiene su forma especial de hacer hablar a los personajes, muchas veces complejo. Zeffirelli lo simplificó bastante teniendo en cuenta la falta de experiencia de sus actores, y estos le dieron un ritmo que le hizo más accesible al público. La película se inicia mostrándonos una tranquila ciudad de Italia renacentista, pero esa tranquilidad es engañosa, pues enseguida los odios y las pasiones exaltadas por la juventud se transforman en una acción vertiginosa que nos atrapa desde el primer momento, llevándonos de a poco de vuelta a la calma en un acto desencadenante que se logra hacia el minuto 25 y que es fascinante por el romanticismo que transmite. La fotografía estuvo a cargo de un genio llamado Pasqualino Di Santis,
cuyo trabajo le valió un premio Oscar en su 41 edición. Había nacido en la ciudad de Fondi en 1927, tenía 41 años. Su trabajo se caracterizó por el uso de luz natural y claros oscuros, inspirados en las pinturas renacentistas, paisajes italianos, ciudades y encuadres que contribuyeron a darle el carácter romántico a la película, fotografiados en plácidas escenas de lentitud. Esas escenas están contrastadas por el desarrollo de escenas de acción, especialmente en las tomas de escenas de lucha con armas blancas, donde los autores dieron todo de sí, ya que varios sufrían lesiones debido a su empeño de querer darle autenticidad. En síntesis, toda la película hace transportarnos a esas pinturas del Renacimiento que observamos en las ciudades de Italia o a través de la web. El vestuario fue una obra maestra de un grande, Danilo Donati, que le valió el premio Oscar. Este señor había nacido en Lusara en 1926, tenía 42 años, había ya intervenido en Vanina Vanini de 1961, de Roberto Rossellini, La Mandrágola de 1965 con la hermosa Rosanna Schiaffino, en Madame de Maupin en 1966 con otra hermosa, Caterine Spat, en Edipo Rey en 1967 de Pasolini. Su diseño de vestuario fue simplemente perfecto, resaltando la pompa de los trajes que se utilizaban en el siglo XIV en Italia. La escenografía y los lugares de filmación, las locaciones, fueron realizadas en Italia para capturar la esencia del Renacimiento italiano, circunstancias que agregaron autenticidad y belleza a la fotografía. Las locaciones fueron realizadas en varias ciudades, como Siena, en el Palacio Piccolini, Pienza para las escenas callejeras, Lucca en la Toscana, Gubbio y en el Palacio Borghese en Artenas, al sur de Roma, para la escena del balcón. Los protagonistas. Cuentan las sagas que el gran Laurence Olivier, estando filmando Las sandalias del pescador en Roma por aquellos días que se filmó la película, de casualidad ingresan los sets y preguntan: «Oye Franco, ¿no hay trabajo para mí en esta película?». Ese día lo contrataron para hacer la voz en off del narrador, con que empieza y termina la película, y que hasta el momento no habían encontrado a alguien que lo hiciera. Su cálida voz y la lenta velocidad con que pronunció sus líneas fueron magistrales y resaltaron las polvorientas primeras escenas y las últimas trágicas circunstancias. Por otro lado, los protagonistas eran muy jóvenes y sin mucha experiencia en el cine. Tenemos a Olivia Hussey, que interpreta a Julieta Capuleto, la protagonista femenina. Olivia Osuna había nacido en Buenos Aires en 1951 de padre argentino y madre inglesa. Y a los 7 años, al separarse sus padres, su mamá se traslada a Londres. Allí decide estudiar actuación y, debutando en el Teatro de Londres con el apellido de su madre, lo hace junto a nada más y nada menos que a Vanessa Redgrave, circunstancia que fue observada por Zeffirelli, que andaba buscando a su Julieta. Luego de un casting donde también participaron otras 500 señoritas, fue elegida para interpretar a la protagonista. Cuando se filmó la película, Olivia era una adolescente con solo 16 años que impresionó al director con su espontaneidad y sensibilidad, perfectas para el papel. Caracteres que fueron aprovechados muy bien por el astuto y ya de mucha experiencia director para transmitir en la pantalla ese aire de inocencia y frescura de una enamorada joven ilusionada de vivir su primer amor. Debo decir que la Hussey, con sus largos cabellos negros y su piel clara, representa muy bien a una joven de buena familia italiana del Renacimiento. O posteriormente, personificando a una jovencísima adolescente judía llamada Miriam Ben Nazaret. ¿Quién es esta última? Descúbranlo ustedes. Un dato les doy. Su apelativo es probablemente el nombre de mujer más popular del mundo. Su juventud no resultó un impedimento para que la Hussey pueda transmitir en la pantalla todas las complejas emociones que exigía su papel, desde el amor hasta la desesperación. La belleza simple de Olivia atrapa al espectador desde la primera escena donde aparece su personaje.
equilibrando dulzura femenina con fuerza interna para defender sus ideales, desafiando incluso a su familia y tomando decisiones difíciles. El arco del personaje es por tanto muy interesante, pasando de ser, debido a las circunstancias, una niña mimada y alocada a una mujer desesperada por el camino que le había llevado su corazón y de carácter firme. Su actuación logra lo que nos sintamos motivados hacia ella y preocupados por sus angustias desde el primer momento. Su conexión con su coprotagonista fue innegable y excelente, logrando así transmitir toda la fuerza y romanticismo de su historia de amor adolescente. La escena del balcón es todavía estudiada en las mejores escuelas del mundo entero. Su gran actuación le valió un Globo de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y un David de Donatello de la Academia del Cine Italiano. Leonard Ritting personifica a Romeo Montesco, el protagonista masculino. Dice las leyendas que Zeffirelli consideró a Paul McCartney para el papel de Romeo, pero Paul había nacido en 1942 y tenía por tanto 26 años, que contrataban en demasía con los 16 años que tenía la Hussey. Zeffirelli consideraba que los actores debían ser adolescentes y cuando necesitó un joven actor para personificar a Romeo, lo eligió entre 300 postulantes que se presentaron a los castings de su película. El director dijo de Leonard: tenía una cara magnífica, una melancolía suave y dulce, el tipo de hombre joven e idealista que Romeo debe ser. Leonard había nacido en Londres en 1950 y se inició en la televisión y en el teatro. Fue su primera película y su parecido con Paul McCartney es notable. Con solo 16 años, Leonard supo transmitirnos en la pantalla toda la imposibilidad y pasión de la juventud, pasando por escenas de amor explosivo hasta la desesperación y el dolor, transmitiendo al mismo tiempo vulnerabilidad, cosa que nos conmueve profundamente. Su conexión con su coprotagonista femenina fue elogiada como genuina, reflejando la pasión y la tragedia del amor. Pero en este caso desde una perspectiva de un joven adolescente inquieto, pero al mismo tiempo soñador y apasionado y masculino. Obtuvo un Globo de Oro como mejor actor de revelación. John McEnery personifica a Mercutio de la Scala, tenía 25 años, había nacido en Birmingham en 1943 y como los demás se inició en el teatro. Y este fue su primer papel de importancia en la gran pantalla. Su protagonista fue dar vida a uno de los mejores amigos de Romeo, fiel y considerado por al mismo tiempo un joven temerario, bromista y de espíritu libre debido a su afable personalidad y gran ingenio que lo llevan a ser un personaje entretenido y cautivador. Su frivolidad y su carácter burlón equilibra muy bien a Teobaldo, su antagonista. Es al mismo tiempo temperamental, orgulloso de carácter fuerte y valiente, aspectos que lo llevan a la tragedia. Este es un punto de inflexión en la película, llevándolo a un tono más oscuro y trágico. Su actuación le vale un premio BAFTA al mejor actor de reparto. Michael York personifica a Teobaldo Capuleto, el antagonista. Había nacido en Buckinghamshire en 1942, tenía 26 años y comenzó su carrera como actor de teatro en Londres y en Escocia. Ya anteriormente, en un papel como Lucentio en la Fidelicidia Nómada en 1967, ya había sido dirigido por Franco Zeffirelli. Teobaldo era el primo de Julieta y su personaje llevado adelante por Michael York fue considerado enérgico e intenso, contribuyendo así a dar tensión en las escenas donde aparecía para remarcar las rivalidades que el director quería dar a conocer al espectador. York interpretó su papel con ferocidad, pero al mismo tiempo con elegancia y algunas veces con picardía, capturando así el temperamento implosivo de su personaje que se caracterizó por ser un villano violento, nervioso, pero al mismo tiempo orgulloso en el sentido del deber familiar, destacando en las brillantes escenas llenas de intensidad donde aparecía. Defensor acérrimo de las causas familiares y su odio hacia los miembros de la familia rival, esas circunstancias fueron muy bien llevadas, especialmente en las escenas del duelo con Mercutio. Mención especial para Pat Haywood, la nodriza de Julieta, de su reciente fallecimiento en 2024, que fue una actriz de introducción, de actuación excelente y cautivadora,
entremezclando sentimientos de alegría y gozo junto con preocupaciones y tristezas. Fue nominada al premio BAFTA como actriz de reparto por su trabajo en esta película. Hablemos de los premios. Aparte de 15 nominaciones en diversos eventos, obtuvo 2 Oscar, uno a la mejor fotografía, otro a mejor diseño de vestuario. Un premio BAFTA por el mejor diseño de vestuario. 3 Davids por mejor director y mejores actores de revelación. 3 Globos de Oro por mejor película extranjera, mejores actores. Olivia Hussey y Ritten. Otras versiones. Las versiones de este drama son incontables, tanto en teatro, cine y televisión, pero aquí quisiera mencionar solo 2. Una versión muy discutida con Leonardo DiCaprio y Claire Denis del año 96. Una versión de variada crítica con Hailey Stanfield y Douglas Booth del año 2003. Les invito a disfrutar de Romeo y Julieta. Es como sentir que uno está inmerso en un cuadro de Sandro Botticelli o Rafael Sanzio y sentir las pasiones y amores trágicos que muchas veces las circunstancias de la vida deparan a los amantes. Bien, es todo para esta entrega y será hasta la próxima escena de Cine Impreso. Si les agradó este encuentro, ya saben lo que tienen que hacer. Gracias. Corten, se imprime.